Bienvenidos a mi canal, mis queridos amigos virtuales, donde quiera que ustedes se encuentren. Shalom Aleichem. Hola mis queridos amigos youtubianos. Hoy quiero tocar un tema un poco diferente de lo que usualmente trato en este canal, y es acerca de las profecías que anunciaban el nacimiento de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Para que puedan entender algunas profecías que les voy a explicar más adelante, nos vamos a ir al libro de Bereshit, que nosotros conocemos como Génesis, en su capítulo 1, versículo 14, que dice: Elohim dijo: sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años. La palabra hebrea que es traducida como señales es la palabra ot. Esta palabra significa augurio, prodigio, evidencia, maravilla, señal. Y esto es muy importante porque recuerden que cuando nace Jesús o Yeshua, aparece una señal muy importante en el cielo. Pero además estas lumbreras, que eran el sol, la luna y las estrellas, eran muy importantes de ahí en adelante porque iban a determinar cuándo se debían celebrar las fiestas que se realizan para Dios, para Elohim. Hay falsas creencias acerca de que las fiestas que están determinadas en la Biblia fueron dictadas u ordenadas tan solo para el pueblo hebreo. No es cierto. Estas fiestas son para que las cumplamos todos aquellos que creemos en la palabra de Dios. Y son importantes porque las fiestas que él determinó eran profecías que hablaban del Mesías que vendría a salvarnos. Nuestro Padre Celestial dictó las leyes para cumplir con las solemnidades o fiestas y otras leyes mediante Moisés, uno de sus más grandes profetas. Y esto lo encontramos en el libro de Levíticos, que en hebreo es Vayikra, que significa Él llamó. En el capítulo 23, este libro nos habla de la orden que dio Elohim o Yahweh a los hijos de Israel. En este momento seríamos los que conformamos la iglesia, que tenemos este mandato de celebrar las fiestas solemnes. Y dice: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Noten que dice fiestas de Yahweh o Jehová, como lo quieran llamar, pero dice que son sus fiestas, no las fiestas de los hebreos, ni de los judíos, ni de ninguna denominación. Son las fiestas de Dios, de nuestro Padre Celestial. La primera orden que da Elohim es respetar el séptimo día de la semana, que se llama en hebreo Shabbat y que en nuestros días correspondería al día sábado. Recuerden que el primer día de la semana es domingo, luego el séptimo día sería el sábado. El Shabbat hace referencia a que la creación fue realizada por nuestro Padre Celestial en 6 días y en el séptimo descansó. Y en segunda de Pedro 3:8 encontramos que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. De manera que el Shabbat nos está recordando que cuando el hombre cayó por haber desobedecido a Dios y fue expulsado del paraíso, se iniciaron 6000 años de gobierno satánico. Una vez que este gobierno termine, vendrá el gobierno del Mashiach, Yeshua, que será de 1000 años. Actualmente nos encontramos más o menos en el año 5994 del calendario hebreo corregido, porque si ustedes lo buscan van a encontrar un desfase de 210 años con respecto del que actualmente se publica, que dicen estar en el 5784. Continuando con las fiestas de Yahweh, las que tenemos la obligación de celebrar, Él nos dice que sigue la fiesta de la Pascua y eso está en Levítico 23:5. Después de la Pascua fue sacrificado Yeshua. Al día siguiente de la Pascua se empieza a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que dura 7 días.
Durante el primero y el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura no se realizan trabajos de servidumbre. Tanto la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura se celebran el primer mes del calendario hebreo, que se llama el mes de Aviv, o como lo llaman también el mes de Nisan, que en nuestro calendario se ubica entre marzo y abril. Luego tenemos las celebraciones del séptimo mes del calendario hebreo, que cae entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Este séptimo mes en hebreo se llama el mes de Tishrei. En el primer día de este mes séptimo se celebra el nacimiento del primer Adán. Y también, de paso, es el nacimiento del segundo Adán, que es Yeshua. Yeshua no nació un 25 de diciembre. Yeshua nació un 1 de Tishrei. Como en Levítico 23-24, el Padre Celestial ordenó que el primero del mes sería una solemne conmemoración al son de trompetas y una fiesta santa, por eso también se le conoce como la fiesta de las trompetas. Es importante también decirles que el primero y segundo día de este mes se celebra el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío. La fiesta de las trompetas en hebreo se denomina Yom Teruah. En el día 10 del mes de Tishrei viene otra celebración muy importante y quizás la más importante en el mundo judío, y se llama Yom Kippur. Este es un día que dice en Levítico 23-27, ciertamente el día 10 de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahweh. Cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley y encuentra después, al regresar al pueblo sumido en la idolatría, danzándole a un becerro de oro, Moisés en su ira rompe las tablas y tiene que ir por una segunda ocasión a encontrarse con el Señor, y él le da las segundas tablas. Este día de Yom Kippur conmemora esa entrega de las segundas tablas de la ley que a través de Moisés el Señor le entregó al pueblo de Israel para que siguiera sus preceptos. Y ahí dice muy claramente en esos 10 mandamientos que le entregó a Moisés que se debe santificar el Shabbat. Y eso no ha cambiado. Así que las doctrinas que dicen lo contrario son doctrinas de hombres, más no es lo que dice la palabra del Señor. Dense cuenta que esta fiesta fue dada para todos los creyentes de Yahweh. Cuando Moisés dio estas indicaciones al pueblo de Israel, estaban todas las tribus de Israel. Cuando hablamos de judíos, nos referimos solamente a la tribu de Judá. 5 días después de Yom Kippur, el día 15 del mes de Tishrei, se celebra la fiesta de Sukkot. En el libro de Vayikra, o sea, Levítico, dice en el capítulo 23, versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de las cabañas para Yahweh durante 7 días. Quiere decir que esta fiesta se celebra del 15 al 22 del mes séptimo del calendario hebreo. Esta fiesta de Sukkot también es conocida como la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, y tiene todo que ver con el nacimiento de Yeshua. En Éxodo 25:8 el Señor había dicho, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esta era una manera de anunciar que Él iba a habitar en medio de los hombres, y así lo realizó cuando envió a su hijo Yeshua a morar entre los hombres. Tabernáculo o suca significa una residencia temporal. Suca en hebreo es la cabaña y el plural de esta palabra es sukkot. La palabra suca ha sido traducida como pesebre en varias Biblias. La idea de que Yeshua nació en un pesebre es una idea falsa. Lo que dice la palabra de Dios es que nació y que, como no tuvieron dónde acomodarlos porque no había cuartos de huéspedes disponibles, lo colocaron en un abrevadero o comedero de forraje, como dice aquí en esta versión de la interlinear.
En la Biblia Kadosh mesiánica dice así en Lucas 2:7, y dio a luz a su primera criatura, un hijo. Lo envolvió en tela y lo acostó en un abrevadero porque no había espacio para ellos en las habitaciones de vivienda. La interlinear dice así, y dio a luz a el hijo de ella, a el primogénito, y envolvió en bandas de tela a él y acostó a él en comedero de forraje porque no estaba haciendo a ellos lugar en el cuarto de huéspedes. Esa es la traducción totalmente textual, pero noten que ahí dice que es el hijo de ella, no dice que es el hijo de ambos, de Miriam, que es el nombre real, no María, sino Miriam, y de José, que en hebreo es Yehoshua. Y este pasaje nos traslada a otra parte de las escrituras, a Irmía o Jeremías 31:22, que dice, ¿hasta cuándo estás extragándote en medio de los deleites, oh hija perdida? Pues mira, el Señor ha hecho una cosa nueva o milagrosa sobre la tierra. Una mujer virgen encerrará dentro de sí al hombre Dios. Muchos traductores dicen que este pasaje es oscuro y que es muy difícil de interpretar y traducir, pero hace referencia a que los seres humanos han llegado de varias formas a la tierra. La primera forma fue la creación directa. Dios crea al hombre, es decir, no hay intervención ni de hombre ni de mujer, sino es una creación directa de Dios. La segunda forma como es creado un ser humano es por medio de la intervención del hombre, más no de la mujer. Es cuando Dios hace entrar en un sueño profundo a Adán, le extrae la costilla y a partir de ese material genético crea a la mujer. Por eso es que dice que es hueso de sus huesos y carne de su carne. La tercera manera, como vienen los seres humanos a esta tierra, pues es la más divertida, ¿no? Cuando interviene el hombre e interviene la mujer. Y esa es por la que hemos llegado la mayoría de seres humanos acá. Pero esta cuarta manera era algo nuevo, que es lo que quiere decir este pasaje, y se refiere a que este ser humano llega con intervención de la mujer, más no con intervención del varón. Por eso es algo totalmente diferente de lo que se había visto hasta ese momento. Esta profecía del libro de Jeremías, que fue escrita 580 años antes del nacimiento del Redentor, nos está diciendo que una de las características del Mesías sería que naciera de una mujer virgen. No habría intervención de ningún hombre en la procreación de Yeshua. Esta profecía de que el Mesías nacería de una mujer virgen también fue dada por el profeta Isaías entre el año 740 a 701 antes de la era cristiana. Y en Isaías 7:14 encontramos el siguiente pasaje. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cuando Yehoshua, o sea, José, se entera que Miriam está embarazada, él toma la decisión de dejarla en secreto para que no vaya a ser lapidada, que era el castigo de la época. Las mujeres a las que consideraban que tenían relaciones extramatrimoniales morían apedreadas. Entonces, el Señor tiene que enviarle al ángel Gabriel para que le advierta a Yehoshua que el niño que Miriam está esperando es obra del Espíritu Santo. Este evento nos lleva nuevamente al libro de Bereshit, o sea, al libro de Génesis. Cuando el hombre cae por su pecado de desobediencia, el Señor les maldice tanto a la serpiente como a Adán y Eva. A la serpiente le dice que se arrastrará todos los días sobre su pecho y comerá el polvo de la tierra. A la mujer le dice que tendrá a sus hijos con dolor y que su marido se enseñoreará de ella. Y al hombre a la vez le promete que logrará sustentarse del trabajo de la tierra, pero que será con el sudor de su frente. Pero aquí la profecía importante que le da el Señor con respecto del nacimiento del Mesías Yeshua es que le dice a la mujer que de la simiente de ella habrá enemistad con la simiente de la serpiente, que la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que a su vez la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay descendientes de la serpiente que es Satanás
y hay descendientes de los hijos de Dios que han estado en enemistad perpetua con Satanás. Y aunque Satanás hace escaramuzas, tenemos la promesa de nuestro Padre Celestial de que nosotros venceremos a Satanás, nuestro enemigo. El libro de Génesis fue escrito entre 1400 a 1440 años antes de la era cristiana. Esta promesa que le es hecha a Adán y Eva de que la simiente descendiente de la mujer aplastaría la cabeza del enemigo de las almas es reiterada nuevamente cuando Dios escoge a Abraham como un hombre de fe que va a transmitir la bendición a todas las familias de la tierra, y a él le promete lo mismo, que su simiente recibiría las bendiciones que nuestro Padre Celestial le había prometido. Pero aquí hay algo muy importante y le quita a la gente unas equivocaciones que tiene con respecto de quién es la simiente de Abraham. Les voy a leer Gálatas 3 del versículo 1 hasta el 14 en la traducción en lenguaje actual, que dice así: Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Tantos sufrimientos para nada? Aunque no creo que no hayan servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son los que confían en Dios. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Yeshua. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él como Abraham lo hizo. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice: los que Dios ha aceptado y que confían en él vivirán para siempre. Pero para tener vida eterna por medio de la ley no haría falta confiar en Dios, solo habría que obedecer la ley. Por eso dice en la Biblia: el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Yeshua, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendencia. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Yeshua. Lo que quiero decir es esto: la promesa de Dios no puede cambiarla ni dejarla sin valor una ley que Dios dio 430 años después. Porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no la daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal.
Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Con esto tenemos que entender que la simiente de Yeshua no es una simiente física, sino una simiente espiritual, que nos volvemos de la familia de Yeshua, de su simiente, cuando por fe aceptamos que Él es nuestro Redentor, que Él vino, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día y aceptamos que Él tome las riendas de nuestras vidas. Cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón a Yeshua, su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, entra a morar en nosotros. Y ahora volvemos a la profecía de la fiesta de los tabernáculos. Eso era una prefiguración de que Yeshua habitaría con nosotros y después de su muerte ya no solo habita con nosotros, sino dentro de nosotros, porque su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, mora dentro de nosotros, que nos convertimos cada uno en un tabernáculo. El lugar donde nacería Yeshua también fue profetizado en el libro de Miqueas, que fue escrito entre el año 735 a 700 antes de la era cristiana. En el capítulo 5, versículo 2, dice así: Tú, Belén Efrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás. Este pasaje, además de decirnos el lugar donde nacería el Mashiach, nos habla de la preexistencia del mismo. Recuerden que Yeshua estaba presente desde el momento de la creación. Isaías también profetizó que el Mesías vendría del linaje de David y lo dice en Isaías 11:1. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David. De acuerdo con lo que les acabo de exponer, la pregunta ahora sería, entonces, ¿por qué el 25 de diciembre se escogió para celebrar el nacimiento de Yeshua si ya sabemos que nació entre septiembre y octubre en el mes de Tishri? Resulta que el 25 de diciembre se produce el solsticio de invierno. Es el momento en que en el hemisferio norte el día es más corto y la noche más larga. A partir de ese momento el día comienza a crecer y por eso este fenómeno natural dio origen a diferentes cultos paganos en muchas civilizaciones. En la cultura religiosa egipcia hubo varias deidades que se identificaban como dioses solares, entre esos el hijo de Isis, Horus, que lo vemos en la primera imagen en el lado izquierdo, que es una imagen femenina con un niño, ese niño es Horus. Como les digo, se consideraba dios solar. También al dios Ra, al que se llamaba el dios sol, que corresponde a la imagen que está en la mitad. Esa es Hathor, hija de ese dios Ra, y en su cabeza lleva un disco solar que representaba a su padre, el dios sol o dios Ra. La tercera imagen a la derecha corresponde a una tablilla babilónica que representaba al dios Utu, que era el dios sol para los sumerios y que los acadios lo llamaron Shamash. También este dios sol fue adoptado por la cultura babilónica y se representaba con el disco solar que ven en la tablilla, está en el centro. En esta imagen se ve al dios solar Utu, en medio de él está el disco solar y un rey babilónico está clamando por su ayuda. Los indios y los persas tenían como dios solar a Mitra y este culto posteriormente fue adoptado por los romanos. Noten que lo característico en este dios Mitra es esa estrella radiada de 7 puntas que se observa en la imagen y que también está presente en la Estatua de la Libertad de los Estados Unidos. De hecho, se cree que realmente es una representación de este dios Mitra. En la imagen central vemos varias monedas acuñadas por emperadores romanos durante sus gobiernos. Noten que todas tienen una corona radiada en su cabeza que representa a un dios solar.
Esto tiene origen en el gobierno del emperador Marco Aurelio Antonino, quien había nacido en una ciudad siria que se llamaba Emesa. Allí él fue iniciado en el culto al dios solar El Gabal, y cuando él fue nombrado emperador en el año 218 de la era cristiana, pues llevó ese culto a Roma e hizo construir templos para adorarlo. El culto a este dios se convirtió en uno de los más importantes en el Imperio Romano y tomó el nombre de Sol Invictus. Entre los siglos III a IV de la era cristiana se volvió el culto más popular y se le empezó a dedicar un festival que se celebraba del 22 al 25 de diciembre de cada año. La tercera imagen a la derecha corresponde al dios griego Apolo, que era el dios de las artes, el arco y la flecha. También tenía que ver con la predicción acerca de los desenlaces de la enfermedad y estaba relacionado con los oráculos. Es uno de los dioses a los que los griegos le erigieron más templos de adoración. A partir del siglo III antes de la era cristiana empezó a ser llamado Helios, que significa dios sol. Los romanos también le rendían culto a Saturno, considerado el dios romano de la agricultura y la cosecha, y que equivalía al dios griego Cronos. El relato mitológico dice que Saturno tenía un hermano que se llamaba Titán y gobernaba el cielo. Un día Titán le permitió gobernar en su lugar, pero le hizo prometer que no iba a tener hijos. Cuando tenía hijos con su esposa Gea, que era la diosa de la tierra, enseguida Saturno los devoraba igual que hacía el dios griego Cronos, que se devoraba a todos sus hijos. Los hijos que se pudieron salvar fue porque su esposa Gea los escondió. Igual caso pasaba en la mitología griega, que Rea salvó a Zeus porque lo escondió. Por eso es que a Saturno lo representan devorándose a sus hijos. Las festividades de los romanos en honor a Zeus se celebraban del 17 al 24 de diciembre y se llamaban las Saturnales. Las Saturnales culminaban el 25 de diciembre con la celebración del Sol Invictus, el astro invencible. Durante estas celebraciones, los romanos encendían luces e intercambiaban regalos y permitían que los esclavos participaran de estas festividades. Estas fiestas estaban caracterizadas por el desenfreno, por la bebida, los banquetes. Las clases altas cambiaban su manera de vestir, se disfrazaban los hombres de mujeres, a los esclavos se les permitía que hicieran bromas a sus amos y también se les permitía que fueran hasta insolentes. Todo lo que era serio, decían, no estaba permitido. Hasta se dice que estas fiestas son los antecedentes de los carnavales actuales. Cuando los esclavos romanos lograban la libertad, usaban un gorro que se llamaba el píleo. En la imagen observamos una escultura del dios solar Mitra, quien lleva puesto un gorro píleo. En estas festividades, las clases altas usaban este gorro como símbolo de la libertad de la que podían gozar para hacer lo que quisieran, que más bien era una especie de libertinaje. La pintura que observan en pantalla es de Thomas Couture de 1847, que ilustra un banquete romano festivo y que él llamó a su cuadro Los romanos de la decadencia. Cuando Flavio Valerio Constantino, conocido como Constantino I el Grande, asumió las riendas del Imperio Romano en el año 306 de la era cristiana, el Imperio Romano se encontraba en una época de decadencia, de modo que su objetivo era preservar y restaurar el Imperio Romano y para ello necesitaba tanto a los cristianos como a los paganos para poder retener el poder. Para ello, muy hábilmente, Constantino elaboró un discurso en el que cupiesen todas las religiones, que hubiese libertad de cultos. Por eso empezó a invocar que todo lo que realizaba lo hacía de acuerdo con una voluntad divina, que estaba guiado por la inspiración divina y que había acatado el consejo de la mente divina. Se cuidaba muy bien de no mencionar a ningún dios ni a ninguna deidad pagana alguna. Esto hizo que ese discurso fuera impregnando a la población romana. Esto lo realizó porque sus antecesores traían una tradición
de que sustentaban su legitimidad en el gobierno porque una divinidad determinada los protegía. Y como ya los emperadores romanos traían una tradición monoteísta, es decir, de un solo Dios, a Constantino le pareció muy oportuno y muy estratégico escoger al Dios único de la Biblia, al Dios de los cristianos. El papel de Constantino como introductor del cristianismo se ha exagerado, porque la supuesta predisposición y tolerancia que él mostraba hacia la religión cristiana se debía a que los cristianos eran numerosos y los necesitaba para combatir a Magencio en su lucha por el imperio. En el año 312 de la era cristiana, Magencio fue aniquilado en la batalla de Puente Milvio y a partir de eso Constantino creó una historia que dice que él tuvo una visión de una cruz luminosa pendiendo en el cielo y eso le sirvió de disculpa para supuestamente convertir el imperio romano al cristianismo. Constantino no era cristiano, Constantino era un adorador del sol invicto y la prueba de que esto era así eran las monedas que hacía acuñar. Todas tenían deidades paganas, pero la que más usaba era la del sol invicto, del cual era su supremo sacerdote. Otra prueba de que Constantino era pagano es que hacía construir iglesias cristianas, pero al mismo tiempo mandaba construir estatuas de la diosa Cibeles y del sol invicto. Ah, pero eso sí, al sol invicto le mandaba poner su cara. Y esto, por supuesto, es porque para él la fe era un tema de Estado. A él lo que le importaba era extender el imperio romano y mantenerlo estable. Como para su época las tres religiones más populares eran el cristianismo, Mitra y el Sol Invictus, Constantino, de manera hábil, logró solapar los cultos paganos, haciendo que las tres religiones confluyeran en una sola y terminaran siendo todas parte del cristianismo. De manera que ocasionó un sincretismo religioso e introdujo la idolatría en la Iglesia Católica y por eso muchos de los símbolos usados en los cultos católicos tienen los discos solares. Eso se ve en las hostias, en las custodias, en las coronas de los santos. Además, con la profusión de estatuas y de imágenes dentro de los templos católicos, se incrementó la idolatría que está prohibida en la palabra de Dios. De manera que si Constantino contribuyó a que no se persiguiera a los cristianos ni a los practicantes de otros cultos, lo cierto es que pervirtió totalmente el mensaje verdadero del Evangelio. En el año 321 Constantino legalizó el cristianismo y declaró que el día del nacimiento del Sol Invencible o Sol Invictus se celebraba el 25 de diciembre y debía ser considerado como una nueva fiesta cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo. Con estas tácticas no se alteraba el calendario romano y las tradiciones paganas se fueron adaptando al cristianismo. Y esa es la razón por la cual la Navidad que se celebra el 25 de diciembre tiene muchas similitudes con las fiestas saturnales. 58 años después de la muerte de Constantino el Grande, el Imperio Romano se dividió en dos, en el de Occidente y en el de Oriente. Por eso, cuando en el siglo VI Justiniano I asume el mando del Imperio Romano de Oriente, este estaba sometido a muchas tensiones políticas y divisiones religiosas y tuvo la mala idea de iniciar una persecución sanguinaria contra los cristianos, pero vio que esta práctica era insostenible porque eso hizo que el cristianismo se empezara a extender de una forma masiva que alcanzó a sus propios súbditos, de manera que cambió su estrategia y decidió que era mejor conquistar las almas en lugar de destruirlas y por eso retomó las políticas de Constantino usando la fe religiosa como una estrategia para volver a solidificar su imperio. Y para lograr esto, creó el Corpus Juris Civilis, cuerpo de derecho civil, con el que Justiniano abordó desde la administración hasta la religión. Uno de los puntos destacados fue la elección del 25 de diciembre como la fecha oficial para conmemorar el nacimiento de Jesucristo o Yeshua.
Y en el año 529 de la era cristiana, Justiniano I estableció el 25 de diciembre como la fecha oficial de la Navidad. Con su estrategia, Justiniano I logró lo mismo que había hecho Constantino, es decir, que vinculó las fiestas paganas con la fe cristiana. Y el 25 de diciembre entonces se celebraban al mismo tiempo las fiestas al Sol, a Saturno y también el nacimiento de Yeshua. Con esta estrategia, él logró que no solo no se cambiaran las fechas de las deidades paganas, sino que eso influyó en que las festividades adquirieran un matiz religioso y que se celebraran ceremonias en las iglesias y eventos públicos que reflejaran una nueva identidad cristiana para el Imperio Romano. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido un poquito de todos estos eventos históricos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen muy bien estos días de descanso y que Dios me los bendiga muchísimo en todas las áreas de su vida.